Hola, esto es una respuesta a Pensamiento Escéptico que me comentó en el video anterior. Me respondió a mi refutación, ¿no? O sea, porque básicamente el video anterior mío fue una refutación a su forma de pensar. Entonces, bueno, me comentó que no estaba de acuerdo con esto. Entonces yo también empecé a discutir y empezamos a discutir mucho, de hecho. Discutimos mucho y básicamente podría hacer un video por cada cosa que dijo, por cada cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Pero pienso que esto que voy a decir ahora se merece un video porque siento que una parte de mi refutación está incompleta. O sea, que no puedo demostrar. O sea, sí, para mí está demostrado que su forma de razonar es incorrecta. Pero me dice... Bueno, ahora explico. Primero que nada, ¿cuál fue el argumento? Repitamos el argumento de pensamiento escéptico. Fue, si uno dice que si uno cree que Dios no existe, cree que la vida no tiene sentido, es como decir que si uno cree que los unicornios no existen, cree que la vida no tiene sentido. Y después dice, bueno, pero esto es tremendamente ridículo. Esto es estúpido pensar que los unicornios le van a dar sentido a tu vida. Por lo tanto, el enunciado principal, que es si crees en Dios la vida no tiene sentido, está mal. Bueno, a ver, en ese momento, o sea, yo vi el video y en ese momento terminé concluyendo que a él en verdad le parecía ridículo que los unicornios le dieran sentido a tu vida. Y por lo tanto hice el video suponiendo que los unicornios no le pueden dar sentido a tu vida. Y básicamente en el video dije que esa igualdad estaba mal, ya que las características del unicornio y de Dios no son las mismas. O sea, no puedes reemplazar ahí la palabra Dios por unicornio. Bueno, yo criticaba esa igualdad de ahí. Después de discutir tanto, me terminó diciendo que no... ¿Cómo sabía yo que los unicornios no le daban sentido a la vida? En una de esas hay un loco, hay alguien... hay al menos una persona que sí le da sentido a la vida de los unicornios. O sea, es estúpidamente, es ridículo, pero es una posibilidad que yo no contemplé. Pero bueno, a ver, completemos mi refutación. Voy a completar la refutación para por fin demostrar que pensamiento escéptico se había confundido. O sea, voy a asumir que los unicornios sí le dan sentido a la vida. O sea que entre las características de los unicornios hay una que dice le da sentido a la vida, igual que la de Dios. Suponiendo eso, es incluso más estúpido porque, o sea, podrías cambiar la palabra Dios por la de unicornio, pero no le quitaría el valor de verdad a la oración. O sea, es como decir... voy a demostrar que Superman no puede volar. Y en vez de demostrarlo con leyes físicas, en vez de ponerme y escribir leyes y terminar concluyendo que no puede haber algo que vuele, agarro y digo, que Superman pueda volar es lo mismo que decir que el Doctor Manhattan puede volar. ¿Y qué? O sea, sí, el Doctor Manhattan puede volar. De la misma forma, los unicornios le pueden dar sentido a la vida. Y entonces, ¿qué contradicción, a qué ridiculez llegas si decís que los unicornios le dan sentido a la vida? O sea, no tiene el más mínimo sentido que hayas dicho que en realidad los unicornios sí le pueden dar sentido a la vida. O sea, como que dijiste que los unicornios le pueden dar sentido a la vida porque te quedaste acorralado. No supiste qué decir. Entonces agarraste y dijiste, no, pará, hay un error en tu argumento porque, ojo, en una de esas los unicornios sí le pueden dar sentido a la vida. Sin darte cuenta que si asumíamos eso, lo que estabas diciendo en el video no tenía ningún sentido. No tiene ningún sentido que llegues a una ridiculez, que hayas dicho, sí, suena tremendamente estúpido, porque lo es. Esas fueron literalmente tus palabras después de decir que los unicornios le dan sentido a la vida. Bueno, pero pensamiento escéptico ahora mismo me podría contestar, por ejemplo, que en realidad nunca quiso demostrar que si uno no cree en Dios, la vida no tiene sentido. O sea, nunca quiso demostrar que eso era falso. Pero no importa. O sea, igual quería demostrar que era ridículo. O sea, nunca quiso demostrar que era falso, pero quería demostrar en realidad que eso era ridículo.
que era ridículo que uno perdiera el sentido de la vida si se daba cuenta que Dios no existía. Y para intentar demostrar que era ridículo, usó el argumento de los unicornios. O sea, estamos en la misma. No podés cambiar la palabra Dios por la de unicornio para demostrar que algo es ridículo. O sea, básicamente reemplaza cualquier cosa que yo dije, la palabra falso. Cuando yo dije la palabra falso, en realidad me refería a ridículo. Es lo mismo, o sea, no poder reemplazar la palabra Dios por la de unicornio para demostrar que algo es ridículo. O sea, imaginemos que yo quiero demostrar que respirar aire es ridículo. Y para demostrar eso digo, bueno, cambio la palabra aire por perro y quedaría... respirar un perro es ridículo. Sí, es ridículo, pero no podés demostrar que respirar aire es ridículo con eso, ya que un perro no se puede respirar. Entre las características del perro no está que se pueda respirar. Y aún así, asumiendo que un perro se puede respirar, asumamos que un perro sí se puede respirar, no llegué a ninguna ridiculez. O sea, agarrás y me decís, sí, porque si agarras un perro y lo pones en una licuadora y le encendés una licuadora y la sangre se hace... y abrís la licuadora y la sangre se hace vapor, entonces te acercás y respiras la sangre, entonces es como si estuvieses respirando al perro. Por lo tanto, sí se puede respirar un perro. Entonces yo te digo, bueno, pero entonces no llegaste a ninguna ridiculez. No es ridículo respirar un perro en ese caso. Entonces no puedes decir que respirar aire es ridículo. No importa si el pensamiento escéptico quiso en verdad demostrar si quiso demostrar que era falso o que era ridículo. No puede usar un argumento así, no se puede. No se puede siempre y cuando el argumento use las características del objeto en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que... a ver, si alguien viene y me dice Dios existe porque la cebolla te hace llorar, yo ahí sí puedo decir, bueno, pero pará, ahí no estás usando ninguna característica de Dios. Entonces te digo, ese argumento es completamente equivalente a decir que los unicornios existen ya que la cebolla te hace llorar. Entonces la otra persona simplemente tiene que también asumir que los unicornios existen. Y entonces ahí se llega a un absurdo, entonces la persona queda refutada prácticamente. Pero esto siempre y cuando vale siempre y cuando no se usen las características de lo que se está hablando. Si no se usan las características de algo en un argumento, entonces se lo puede cambiar. Le puedes cambiar la palabra y listo. Como sea, que creo que quedó bastante claro. Y nada, me despido. Adiós. Digo, a unicornio.